Habemos algunos compañeros con mejor audición o más sordos según cómo se mire que otros. Entonces cuando hay cambio de los equipos hay que ir ajustando los volúmenes de los audífonos. ¿Cierto, Montserrat Rolano? Buenos días. Así es, graves problemas de sordera tenemos aquí con algunos integrantes del equipo, Está donde bien, no me ¿ah? incluyo, Sí, todavía. el rock produce esos efectos. Vamos a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. En primer lugar, saludamos a don Rodrigo Pérez de Arce. Rodrigo, bienvenido, como siempre. Muchas gracias por estar acá y sumarte a este panel de conversación, de análisis, de coincidencias, de discrepancias, de debate democrático al fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme hoy a comentar la movida coyuntura nacional, ¿no? Como Exacto. que Chile no para, es impresionante eso. Así es, bueno, y Rodrigo, para qué decir que ya es un amigo de la casa desde hace bastantes años, así que no necesitas agradecer, sino más bien nosotros también te agradecemos por mantener ese vínculo con la radio. Estamos a la espera de nuestra segunda panelista que viene ahí en camino, pero por mientras, Rodrigo, partimos contigo respecto de lo que hablabas, Pato, hace unos instantes con la diputada Gael Llomans, que hasta hace poco presidía la Comisión de Hacienda de la Cámara a propósito del debate presupuestario. Ahí hay varias cosas que decir, es un tema súper importante que muchas veces probablemente para la ciudadanía puede ser poco relevante, pero la verdad es que es muy Muy, 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 sustantivo. muy, muy. Sí, Es muy sí. importante. Y ahí tú tratabas de ver como algunos nudos críticos que hay en algunos aspectos. Está el tema de defensa, que ha sido también debatido las últimas horas. Está el tema de salud, los hospitales. Está el tema de educación, ¿no? Que sabemos que el Ministerio de Educación probablemente es la entidad que maneja más recursos a nivel ministerial, y hay una intención del gobierno de saldar asuntos pendientes como la deuda histórica, el tema del CAE, en fin. Y bueno, ahí Rodrigo te doy la palabra porque sabemos, y esta es una frase cliché, ¿no? Que gobernar es priorizar, ¿no? Y ahí el gobierno tiene una tarea muy difícil de priorizar con escasos recursos, un crecimiento bastante pobre, bastante paupérrimo, y el ministro Marcel también lo ha sincerado de esa manera, ¿no? Como lo dijo Sí. en su momento su antecesor Ignacio Briones, no hay plata, básicamente, ¿no? Por lo tanto, hay que priorizar. ¿Cómo ves tú ahí las prioridades que está poniendo el gobierno, las críticas que se le hacen, esto de las infinitas necesidades? Salud, qué cosa más importante que salud, pero también hay otras áreas que hay que ponerle ahí atención. ¿Cómo analizas tú ese escenario? Bueno, sí, aprovecho primero a saludar a Cecilia que se venía sumando. Claro, la discusión de presupuesto es probablemente la discusión más importante para el funcionamiento de los gobiernos, funcionamiento normal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice cómo en concreto se va a gobernar, dónde se van a poner los pesos, cuáles van a ser las prioridades, como decías tú, Monse. Y a mí me han llamado la atención varias cosas de esta discusión de presupuesto. Digamos, a nivel del marco general de la discusión, hubo que hacer una reducción muy importante del presupuesto de las proyecciones de ingreso, ¿no? Y de cuánto iba a crecer el gasto el próximo año, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque tuvimos una semana pasada bastante negativa en cuanto a indicadores económicos. Por una parte, la inflación, que fue bastante superior a lo que se pensaba que iba a ser, y por otra, el crecimiento que fue bastante menor a lo que pensaba que iba a ser. Y por otra parte, digamos, como en el tema externo, este es el último presupuesto que va a ejecutar este gobierno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el próximo año se discute el presupuesto, pero lo alcanza a ejecutar hasta marzo, y de marzo en adelante es el siguiente gobierno, sea quien sea, quien va a tener que gestionarlo, ¿no? Entonces, eso por una parte. El gobierno, al parecer, estimó mal cómo venía el próximo año económico y tuvo que corregir lamentablemente para peor. Ujú. Entonces pasamos de querer gastar 2,7 a un 2%, que se traduce en cosas bien sustantivas. Y en concreto, digamos, respecto al contenido mismo del presupuesto, los tres temas que ustedes mencionaban son sumamente relevantes y van a concentrar mucha atención. Me refiero a educación, salud y defensa. Y la verdad es que
los presupuestos nunca dejan muy contento a nadie, ¿no? Porque todos tienen que ceder, sobre todo en este tipo de sistema. Pero pareciera ser que aquí aparecen problemas nuevos. Uno de esos problemas nuevos es el tema del gasto en defensa. Es muy extraño que en Chile los militares hablen, al menos, gracias a Dios, en democracia no es común que se pronuncien. Y la verdad es que el reclamo que hace el comandante en jefe del ejército respecto de que no había plata para sostener un ejército en condiciones, particularmente del grupo de profesionales del ejército, es llamativo. ¿Y por qué es llamativo? Y con esto cierro, después podemos entrar obviamente en las otras dos materias que son súper relevantes, porque crecientemente, no solo en Chile, sino que en el mundo, se le piden más tareas a los ejércitos. Es decir, exigimos que los ejércitos se hagan cargo de más cosas. Es decir, por ejemplo, la gestión de catástrofes naturales, o hay una discusión, a mí me parece que la respuesta debiera ser negativa, pero respecto de si tienen o no que interferir en labores de seguridad. Entonces, eso me llamó la atención y, digamos, quiero poner una nota de prevención ahí porque es un tema bastante serio, no es nada de menor. Sí. Vamos a saludar a Cecilia Valdés. Bienvenida, Ceci. Muchas gracias por estar acá. Gracias, ¿cómo están? Rodrigo, un abrazo. ¿Cómo es el... Me salió un gallito, ¿no? ¿Cómo es el tema de la discusión presupuestaria, que siempre es tan árida, pero por eso hay que tratar de mostrar, ¿no? Que la relevancia que tiene. Sí, siempre es compleja, pero el tema de fondo es que el presupuesto de la nación lo que hace es cubrir necesidades de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable. Y es preocupante cuando en áreas que son no solo de interés, sino que muy sensibles para las personas, haya un recorte presupuestario tan importante. En el caso de salud, yo no puedo entender que la salud primaria vaya a tener menos recursos. En el caso de educación, lo que escuchaba con la diputada Yomans, bueno, la educación superior tiene un recorte importante. No va a haber sueldo para los bibliotecarios. Entonces, estamos hablando de un país que está retrocediendo en una inversión cultural, de formación importante. Y eso es preocupante porque yo entiendo los recortes presupuestarios cuando el país no está bien, pero la prioridad para ese recorte es lo que me preocupa. Entonces, a mí me preocupa este gallito de la oposición, que por lo que uno ve se lo está ganando el gobierno. Y aquí no veo una defensa importante a esto. Y lo del general es un punto aparte. O sea, yo no entiendo cómo un general de ejército eh, pueda a viva voz decir que tiene menos soldados, que tiene menos inversión, delante de todo el mundo, incluso de los países vecinos. O sea, todo el mundo se enteró que tenemos menos soldados. No sé dónde habrá estudiado estrategia militar, pero claramente no es un sindicato esto como para que este señor diga. Ahora, lo que hay que pensar es cuál es esta reformulación también del ejército, porque uno de repente dice, mira, tanta inversión en tantos recursos, cuando hay otras necesidades que son primarias para la población, uno no puede entender que esa cantidad de recursos se inviertan en, no sé, 7.000, 12.000 soldados. Hay que ver si eso es necesario para un país como el nuestro. Hay que reformular, yo creo. Ahora, la modernización del Estado no pasa por el recorte presupuestario. La Sí. modernización del Estado pasa por una transformación, una planificación, adosar tecnología, estrategia, con medición, pero a mí me parece que este no es un buen pie para el gobierno. Sí. Ahí, Rodrigo, respecto al tema del gasto en defensa, hay una cuestión que es un poco difícil para efectos del debate público, porque por un lado es un tema que requiere un tipo de conocimiento muy específico. O sea, los analistas en defensa son gente que se han dedicado durante mucho tiempo al tema. Segundo, que por las mismas necesidades que plantea Cecilia, siempre tienen un nivel de reserva, ¿no? O sea, yo recuerdo vívidamente, por poner un ejemplo para que se entienda, una entrevista hace poquito
al senador Iván Flores acá, donde él decía, yo no puedo decir por qué no es bueno que haya militares en tareas de orden público, porque lo hemos conversado en reuniones reservadas y la verdad es que tenemos que estar preocupados de otras cosas y no de esto y no puedo decir más. Bueno, el típico Mm. ejemplo donde el debate por, por el bien de la patria, vamos a decir así, se vuelve opaco, ¿no? Pero hay un tercer factor que además es súper complicado, porque es que como se supone que para que no haya guerras, los presupuestos entre países vecinos tienen que ser más o menos equilibrados en defensa, lo que termina ocurriendo es que uno tiene que financiar la defensa nacional para que no haya guerra, ¿no? No para que haya. Y siempre, para efecto del escrutinio público, es incomprobable dónde poner ese número, ¿no? Mm. Bueno, quería preguntarte cómo ves esto, porque hay una arremetida, pero bueno, ahí salvo lo que uno pueda opinar, quizás de una manera muy superficial, es difícil tener un debate sustantivo sobre el asunto. Mm. Sí, no, es súper complicado porque, a ver, primero, claro, está el tema de la reserva, que es muy evidente y tú no puedes decir, no sé, cuántos funcionarios hay, qué tipo de armamento se compra, qué tipo de municiones, qué vehículos, en fin. Eso lo vuelve muy complicado. Segundo, hay variables que tú no controlas, ¿verdad? Cuando si Argentina, por ejemplo, Perú, Bolivia, Brasil suben sus presupuestos de defensa, tú de alguna manera estás obligado a desplegar más recursos, ¿verdad? Porque justamente como bien decías tú, la labor del ejército sobre todo es preventiva o disuasiva más que de entrar en combate. No es que, y de hecho los recursos mismos del ejército no están pensados para que, digamos, mañana, Dios no lo quiera, tengamos que ir a una guerra, ¿no? En tercer lugar, yo creo que es algo que es crecientemente importante en Chile, que es algo que mencioné al pasar, pero me gustaría detenerme un poco más en esto. Los ejércitos, sobre todo en países como el nuestro, que tienen fronteras muy extensas, catástrofes naturales, lugares donde la policía no da abasto y realidades territoriales muy distintas, los ejércitos son los candidatos naturales a asumir ciertos desafíos, ¿no? Como que uno dice, ¿quién puede hacerse cargo de esto? El ejército. Porque tiene gente entrenada, porque tiene recursos. Em, y eso yo creo que es parte de lo que, de una colita de lo que dijo el general Iturriaga, que a mí me parece importante, ¿no? Yo asumo que el reclamo no solamente tiene que ver con el número de efectivos que tiene, sino también con las tareas que se le encomiendan, que de hecho es lo que dice al final. Y esa es una discusión mucho más sustantiva, más de cuántos pesos van a cada cosa, que me parece que sí es súper importante. La pregunta es un debate que siempre aparece, cada tanto aparece en nuestra realidad que está súper convulsa, que es ¿qué le encargas tú a los militares? Entonces, hoy día, por ejemplo, pueden tener el resguardo de la frontera, ¿verdad? Pueden tener también el resguardo de infraestructura crítica. Están a cargo del estado de excepción en la Araucanía. Si hay una catástrofe, un incendio, un terremoto o un deslizamiento de tierra, una avalancha, de nuevo tú recurres a ese ejército. Y esa necesidad además compite con todas las otras necesidades. Entonces, es un tipo de discusión que es complicada. Veía una entrevista al subsecretario de las Fuerzas Armadas en otro medio justo antes, y, y él decía que esta información normalmente la información sensible no se discutía en presupuesto, sino que se discutía en otras reuniones, ¿verdad? Pero en este caso, digamos, fue como demasiado a calzón quitado, ¿no? Fue como, yo creo que incluso fue un poco un error o una presión muy calculada, incluso uno puede decir, para mover el debate en esa dirección. O sea, yo creo que en esto, el general Iturriaga, si algo nos ha enseñado es que él no declara al azar. ¿Ah? Esto pasó en octubre del 2019, pasó ahora y ha pasado en otros momentos. Yo creo que él no declara al azar. Y hay una agenda en esto muy clara. Sí, yo los quiero llevar, Cecilia, Rodrigo, siguiendo en el tema del presupuesto, sin perjuicio, Ceci, que puedas mencionar algo respecto del tema de defensa, al tema más macro, ¿no? Del que tiene que ver con el presupuesto, que es el crecimiento económico, lo mencionábamos también
lo señalaba Rodrigo, y también el tema del pacto fiscal. Se sabe que el proyecto, sabemos que finalmente el pacto fiscal se dividió en varios proyectos, el que tiene que ver con el impuesto a la renta, por ejemplo, se va a presentar luego del debate presupuestario. Yo ayer escuchaba una entrevista, una conversación en otra radio de Andrea Repeto, que ya mencionaba justamente esto, ¿no? El tema del crecimiento viene hace años. Se dice que es una década, pero probablemente es más que eso, que nuestro país no está creciendo. No le podemos echar toda la responsabilidad al crecimiento económico, pero es un factor importante. Y el tema de que el Estado requiere más recursos es un debate que está abierto, ¿no? Y que lo ha planteado este gobierno, todos los gobiernos del anterior y el de la presidenta Bachelet también, llegan con una idea de hacer una reforma tributaria y finalmente eso no termina ocurriendo, ¿no? ¿Cómo ves eso? El factor, por un lado, del crecimiento económico y por otro de la reforma tributaria o pacto fiscal o como se quiera llamar, ¿no? Efectivamente hay ciertos desequilibrios que se tienen que corregir. Ayer decía, por ejemplo, en esta entrevista Andrea Repeto, claro, discutamos de bajarle el impuesto a las empresas, que efectivamente en Chile comparativamente puede ser un poco alto, pero eso hay que compensarlo por otro lado también, ¿no? No se puede bajar por bajar impuestos, porque el Estado requiere de más recursos, efectivamente. ¿Cómo ves esos como dos elementos que tienen que ver directamente con el debate presupuestario? Bueno, primero lo del crecimiento. El- Había efectivamente afectado mayor crecimiento, ¿ya? Y esos fueron los pronósticos del 2023 para el 2024. Y eso no pasó. Segundo, yo creo también que porque estamos estancados. Efectivamente, como dices tú, llegamos a un punto en donde no pasamos ese umbral. Para que los países salgan de eso, generalmente hay mucha inversión en innovación. Y yo creo que lo que falta acá es esa proyección más a mediano plazo que tenga que ver con innovación. Las empresas en general no invierten en innovación. No invierten en formación de sus trabajadores, más bien son rentistas. Entonces, efectivamente, hay un estancamiento en ese sentido, en que yo creo que Chile, a través del mundo, no solo del mundo empresarial, sino que también del mundo académico, puede pegar un salto importante en innovación, en inversión, eh, en superar, digamos, ciertas restricciones que hemos tenido. Eso significa modificar un poquito el modelo, ¿cierto? Porque tenemos un modelo de desarrollo económico muy centrado solo en el capital, más que en el desarrollo como progreso. Y por tanto, yo creo que este es el minuto de pensar que Chile tiene que tener otro modelo de desarrollo para superar este estancamiento que tiene. Tiene todas las condiciones, no solo los recursos naturales, sino que además tiene las condiciones en el mundo académico, en el mundo tecnológico. Recién terminamos una Teletón que tiene tecnología e innovación de punta. Nos quedamos sorprendidos viendo cómo los niños se rehabilitan con inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con el resto de las inversiones? ¿Qué pasa con las empresas? Bueno, algunos piden bajar impuestos, pero ¿tienen realmente una inversión en formación del recurso humano, de sus trabajadores, en innovación, como poder acelerar ciertos procesos? Yo creo que eso no se está haciendo. Por tanto, a mí me preocupa que solo se vea, cuando se está apretando el cinturón, se vea solo un recorte presupuestario y no se piense en cómo salir del estanco que estamos teniendo. Sí, estaba un poco inseguro de si decir esto, pero a lo mejor abrimos mucho la discusión, pero bueno, lo voy a decir igual. Te pregunto, Rodrigo, pero ahí yo tengo mi propia hipótesis, si estos debates sobre el presupuesto de la nación para el año que viene son del todo prístinos, porque primero no se puede desvincular el tema de cuánto gastar con cuánto se recauda, pero eso no necesariamente aparece en la primera línea de la discusión.
y ahí hay diferencia ideológica. Entonces nosotros discutimos política y legislativamente las reformas tributarias por separado del gasto público, cuando en realidad están estrictamente o directamente relacionados, ¿no? Ese es un primer tema. Luego tiene que ver con todo el tema de cómo funciona el Estado. Hablábamos hace un ratito con la diputada Yomas, dijo algo que era bien interesante. Dijo que efectivamente había que abrir una discusión para buscar consenso sobre una modernización del Estado, porque ella siendo de un sector que en general promueve un tamaño del Estado más grande, reconoce que hay gastos que no se tienen que hacer, reconoce que hay cosas que se tienen que mejorar, incluye dentro de eso la discusión sobre el estatuto administrativo, dice que el estatuto administrativo es una discusión legislativa y que el Parlamento le ha sacado el bulto al tema y que duda cabe que se puede mejorar y que es perfectamente conciliable avanzar hacia mejores niveles de protección para los trabajadores con un mejor gasto público, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas como que están por debajo y nadie las dice, ¿no? Entonces terminamos hablando de cosas que no son la motivación más profunda de por qué alguien termina opinando como opina, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y ahí te quería preguntar cómo lo ves, po. Sí, es cierto que el presupuesto da por sentadas o pasa por encima de discusiones que son súper relevantes, en las cuales hay legítimas diferencias ideológicas, ¿no? Sí. Yo creo que eso también hay que como expresarlo y reconocerlo. Y se cruza, como bien decías tú, con discusiones que yo creo que son relevantes, que están conectadas a ratos, quizá por estrategias legislativas hay que desarmarlas y discutirlas por separado, pero es cierto, están juntas. En cuanto al estatuto administrativo, efectivamente, y de hecho acaba de salir un dictamen de Contraloría que genera un cambio que es súper importante respecto de los trabajadores a contrata del Estado, y que esto, más allá de los efectos jurídicos que tiene, que son súper relevantes, sí yo creo que pone luz sobre un tema que es recontra relevante, que es el tipo de vínculo que tienen los trabajadores del Estado con el Estado, ¿no? Porque la contrata se pensó como un régimen temporal Así es. para suplir necesidades puntuales de corta duración, y hoy día, si uno mira, los trabajadores de planta son mucho menos proporcionalmente comparados con los de la contrata, ¿no? Ujú. Y esa es una discusión que yo creo, porque siempre hay otra urgencia y porque el grupo de los funcionarios públicos es un grupo que puede efectivamente montarte un buen escándalo si tú eres gobierno, nadie lo quiere enfrentar, ¿no? Nadie lo quiere enfrentar. ¿Por qué? Porque puedes tener movilizaciones súper extensas, te pueden parar los ministerios y eso, digamos, como en ningún gobierno de derecha o de izquierda, nadie lo quiere enfrentar. La segunda dimensión que yo creo que es importante con respecto a esto es que los presupuestos en general mantienen la inercia de los años anteriores. Y eso no nos permite evaluar muchos programas, muchos gastos que hace el Estado de manera, digamos, holística, completa, para ver si ese gasto se justifica o no. A mí, en general, no me gustan las discusiones ni sobre función administrativa, ni sobre gasto público de blanco-negro. Tenemos que gastar más o tenemos que echar a no sé cuánta gente, ¿no? Me parece que son medios ridículos. Pero sí me pregunto, quizás como para que la discusión sea un poco más fructífera, es la asignación de recursos que tenemos hoy día. ¿Es la más correcta para resolver los problemas que tenemos como sociedad? Porque, por ejemplo, una cosa que la gente de derecha muchas veces omite es que Chile necesita aumentar la dotación de carabineros, ¿ya? Ujú. Lo necesita con cierta urgencia. Y tener más carabineros o mejorar los servicios de inteligencia requiere mucha plata. Y eso en el fondo no es, digamos, como cortar grasa ni venir con la motosierra. Entonces, tengamos esa discusión. Y yo creo que sí, efectivamente, si damos esa discusión en serio, va a haber muchos recursos que van a tener que salir de donde están para enfocarse en otras necesidades. Y un ejercicio que se propuso hace algunos años, que me parece bien encaminado, es la idea de partir una discusión presupuestaria en base cero. Es decir, que los ministerios, los servicios, la subsecretaría vuelvan a tener que hacer el análisis y justificar por qué se gasta donde se gasta, para que sepamos bien cuáles son las evaluaciones que tenemos de cada lugar, porque hoy día, dada esta inercia que se da, que en el fondo uno recibe el presupuesto del año anterior, le cambia algunas cosas y lo vuelve a presentar, por la cantidad de pega que significa, es
muy ineficiente. Y lo último, una colita, perdón, pero respecto de la reforma tributaria que en teoría vendría después de esto. Yo dificulto mucho las probabilidades de éxito que tiene el gobierno en esto por las dificultades políticas que tiene, ¿ya? Por suerte para el gobierno, y yo creo que para el país, la ley de cumplimiento tributario contiene varias cosas que son importantes en este respecto. Pero yo veo difícil que como otros proyectos, pienso en el CAE o incluso la deuda histórica, avancen mucho porque yo veo al gobierno muy cojo y muy carente de iniciativa política. Bien, es un gran tema. De alguna manera lo vamos a retomar después de la pausa. Son las 9 en punto, tenemos que hacer un corte y a la vuelta les proponemos hablar respecto de la campaña que ya comenzó hace algunas horas de gobernadores regionales y particularmente, muy especialmente en la región metropolitana, por la importancia que tiene, por la cantidad de votos que están en juego, por el simbolismo, en fin. Les proponemos conversar de este y de otros temas también a la vuelta de la pausa. Hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Schwenke y Nilo, 45 años de historia en Sala Máster. Radio Universidad de Chile les quiere invitar este sábado 7 de diciembre a recordar y compartir juntos la conmemoración de los 45 años de existencia de uno de los dúos más emblemáticos de la música popular chilena, Schwenke y Nilo. Una velada imperdible que contará con la participación de destacados músicos como Pablo Bruna, Carlos Martínez, Alejandro Rivas, Jesús Valenzuela y Marcelo Nilo, además de Nelson Schwenke de manera virtual. Les invitamos este sábado 7 de diciembre a las 19:30 horas a disfrutar juntos 45 años de historia de Schwenke y Nilo en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2024. Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Son las 9:05. A propósito de uno de los temas que hablábamos en el primer bloque, lo que voy a decir a continuación no nos va a aclarar nada, pero es otra opinión, ¿no? Y no es cualquiera. Habló la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, habló en otra radio, dijo o sea, primero estableció una clara distancia de los dichos del general Iturriaga. Dijo, descarto enfáticamente, hoy el presupuesto financia todo lo que tiene que ver con oficiales y suboficiales. No hay desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Esta es la opinión de la ministra de Defensa, es la opinión más categórica que hemos escuchado del gobierno hasta ahora, por lo tanto también uno puede deducir que se tomó la decisión de que ella hablara en representación del gobierno. Vamos a ver qué es lo que pasa en relación a las reacciones que pueda tener esta declaración, porque además lo hace en la mañana en la que del día en que se va a empezar a discutir más específicamente el presupuesto para el año que viene. Así es que eso. Bueno, sí, ha estado un poco ausente la ministra Maya Fernández de este debate, ¿ah? Y de otros también relativos a defensa. Esa es una percepción personal. De hecho, no fue. No fue estaba al ella Congreso. presente en Efectivamente, esa eso fue. función. Y el senador Insulza llamó la atención sobre eso, que es bien interesante porque son del mismo partido. sí. Me llamó la atención. Ha tenido un bajo perfil la ministra. De hecho, todo el mundo pensaba que iba a ser candidata a senadora también, por la región de Valparaíso. Se supone que esto no se debe hacer, pero vamos a decirlo como es. La senadora Isabel Allende no va a repostular, entonces ella tenía la aspiración de que Maya Fernández compitiera en su cupo. En democracia no debería ser como un pariente el que ocupe el lugar de, pero bueno, está bien. Finalmente la ministra dijo que no lo iba a hacer tampoco, así que por de pronto se supone que, salvo una opinión distinta del presidente de la República, ella debería acompañarlo hasta la finalización de su mandato. Pero cerrado el punto, volvamos a lo que planteaba Monse en el primer bloque. Nosotros hipotetizábamos, aunque nuestra colega Bárbara Payal está bastante segura, y yo confío mucho en Bárbara, que la posición de Chile Vamos de presidencializar la segunda vuelta de gobernadores es una decisión política, ¿no? O sea, que se expresa de distintas maneras, en los distintos puntos de prensa, en fin. Y obviamente el legítimo es una apuesta, te puede ir bien. En el caso de Francisco Rego es indudable que así es, que esa es su manera de enfrentar la segunda vuelta. Pero por el otro lado está la evidente dificultad de poder hacer sobre esto una norma general. O sea, más temprano Rodrigo, Ceci, Monse, entrevistábamos a Alejandro Santana, que es candidato de Chile Vamos por los Lagos. En Chile Vamos, en los Lagos compite un Chile Vamos con un republicano, ¿no? Luego no es llegar y decir, no, que el gobierno lo ha hecho mal, así que no voten por este gobernador, cuando el gobernador lleva 4 años en el cargo y ha podido mostrar sus virtudes y deméritos ejerciendo personalmente un cargo, ¿no? Y por último, agrego esto, hemos llegado a un punto en el que todavía no se sabe muy bien qué es lo que hacen los gobernadores regionales. O sea, ahí la expresión clara de esto es el altísimo nivel de abstención, de votos nulos, blancos que ha habido en general en todas las regiones en la votación de primera vuelta. Entonces, si yo no sé qué es lo que hace mi gobernador regional, ¿cómo podría tener elementos de juicio para votar por él? Entonces, o por el contrario. Bueno, en fin, planteo algunos elementos nomás para preguntarles sobre la segunda vuelta de gobernadores y quizás teniendo como pie forzado, pero nos podemos ir donde queramos, esta idea de presidencializar la segunda vuelta. Cecilia. Sí, bueno, esa idea ya está instalada, ¿ah? Y aquí efectivamente hay una disputa política, ideológica en la segunda vuelta de gobernador, sobre todo en la región metropolitana. Ahora, yo creo que eso no le hace bien a cualquier candidato que sea. No sé si le hará bien a Evelyn Matei presidencializarla con Francisco Rego. No sé si le hace bien incluso Francisco Rego a Evelyn Matei para su carrera política. Sí, lo que creo es que Claudio Rego ha mostrado gestión, a pesar de la dificultad que tú planteas, Patricio, porque efectivamente el cargo está definido con muchas amarras, muy atados de mano. No hay muchas atribuciones, pero a pesar de eso yo creo que Orrego ha podido demostrar que es un político serio, que es un político que está en terreno y que ha podido invertir en ciertas cosas en la región. Tiene algo que mostrar,
Orrego, el desafío que tiene es que no tiene nada que mostrar, en el fondo. El otro Orrego para... Francisco. ¿De cuál Orrego está? Hay un Orrego Larraín y un Orrego Gutiérrez. Ahí podríamos hacer la diferencia. Francisco Orrego, que ha tenido popularidad por estar en algunos programas y hablando con harta expresividad, con harta violencia en su lenguaje. Entonces, así se ha hecho famoso. Entonces, ese es como su plus, podríamos decirlo. Y que no tiene que ver tampoco con lo que la gente espera de un político para que solucione problemas o para que sea más serio y tenga el prestigio que uno anhela que tenía la política en antaño. Y presidencial es bien difícil en el lado del gobierno, porque tampoco se visualiza mucho una figura presidencial como si en la oposición. Entonces, ahí lo veo un poco más borroso. Por lo tanto, presidencial, el debate yo creo que le afecta mucho más a Evelyn Matei de mala forma por tener este candidato porque tú dices, porque si no les va muy bien se puede decir, bueno, vieron que Evelyn Matei no... Y por tanto, porque el prestigio de Pancho Orrego no es el mismo de Claudio Orrego. Entonces yo pienso que este señor tiene un poco más de un personaje que es muy sectario, además, que dice que odia a los comunistas y que no podrían existir. Entonces tiene un discurso muy violento. Yo no sé si eso le hace bien a la candidata de la oposición, pero creo que presidencial el debate a la oposición no le favorece, todo lo contrario. Y ese es como el plus de Francisco Orrego, nada más. Yo creo que es muy pobre su contenido. Y Claudio Orrego efectivamente tiene que mostrar, porque tiene una carrera política más vasta y exitosa por lo demás, porque ha sido elección tras elección que ha ido ganando espacio. Entonces él puede demostrar que es un político exitoso, instalado, que sale en las encuestas, ya tiene una carrera política que le permite decir, mira, puede ser presidenciable incluso. Entonces, yo creo que la debilidad que hay en esta elección es, como lo dice Patricio, que la gente no tiene muy claro lo que hacen los gobernadores. Efectivamente, la ley quedó como muy, muy estricta para ellos, con pocas atribuciones, pero a pesar de eso, creo que Orrego tiene una ventaja objetiva y que puede ser muy favorable para él. Sí, quiero, Rodrigo, quedarme en el argumento que plantea Cecilia, ¿no? Y lo que decías tú respecto del plebiscito al gobierno, es evidente la estrategia. Creo que no hay que mirar debajo del agua para darse cuenta cuál es la estrategia del candidato Francisco Orrego, de asociar no solamente a Claudio Orrego al gobierno, sino que también al Frente Amplio y el Partido Comunista. Es algo que reiteran constantemente, el candidato Gabriel Boric, del PC, en fin, cosa que tiene un tinte anticomunista, creo yo, que es bastante evidente, ¿no? Pero esto de plebiscitar esta elección de la gobernación metropolitana, creo que eso no tiene características que son distintas a las de otras regiones, podría ser perjudicial, como dice Cecilia, Rodrigo, para el candidato de la oposición, porque yo no he visto ninguna foto de Claudio Orrego con Lautaro Carmona o con el presidente Boric. Estaba con Tomás Bodanovich, digamos, pero también, y después podemos profundizar en eso, también ha salido en su campaña Evelyn Matei, Rodolfo Carter, cosa que también es debatible, digamos. Pero en el caso, y me quiero centrar en el caso de Francisco Orrego, del perfil que tiene, ¿no? Cuánto le aporta a la derecha a propósito de lo que decía Cecilia, el perfil que tiene, y quiero dejar de lado todas las críticas clasistas que se han hecho, todo esto del facho pobre, que creo que no aporta para nada a la discusión, y quiero dejar de lado también las críticas respecto de su experiencia, porque en la elección pasada gran parte de la izquierda apoyó a Karina Oliva, que tampoco tenía ninguna experiencia, ninguna demostración respecto de gestión, ¿no?
Pero sí respecto del perfil, esto que se ha dicho de la forma de expresarse en política o de hacer política, esto de los programas en los que él participa, en la radioagricultura, en Sin Filtro, que son programas que la verdad que tampoco aportan mucho, nosotros lo hemos dicho acá muy respetuosamente, pero la verdad es que la forma en que se expresan ahí los personajes que participan no va muy en la línea de una política más razonable, ¿no? Con ciertos acuerdos. ¿Cómo ves tú el perfil de Francisco Rego respecto de la centro-derecha? ¿Cuánto daño podría hacerle o no, o si aporta efectivamente? Y esta asociación explícita de su figura con la de Evelyn Matei. O sea, es una cuestión que es evidente, la foto, cuando él ganó salió Evelyn Matei literalmente no sé cómo describirlo, ¿no? Saltar encima de él, ¿no? No fue una cuestión muy efusiva. Hay una vinculación directa entre ambos personajes, ¿no? ¿Cómo analizas tú el escenario ahí en la derecha? Sí, bueno, hay hartas cosas y esta elección como que sintetiza muchas. A mí no me convence que esto sea un plebiscito sobre el gobierno, porque además me parece que la gente, la ciudadanía no es tan voluble, no es como que te digan, oye, vamos a votar contra el gobierno de Boric y como que vamos a votar. Me parece medio infantil pensar en la ciudadanía así. Y de hecho en el plebiscito constitucional del año pasado trataron de transformarlo en algo así y les fue mal. En el fondo, la opción que ellos promovían, que era a favor, no ganó. O sea, evidentemente no funcionó. Ahora, esta elección es complicada particularmente porque, por una parte, no sabemos cómo evaluar la gestión de un gobernador. Es decir, ¿qué hace que un gobernador sea un buen o mal gobernador? Como que no tengo idea. Y me siento, digamos, un ciudadano como bastante informado y sigo y sé lo que dice la ley. Y la verdad es que como que se vuelve muy difícil contrastar con algo la figura del gobernador. Y esto tiene que ver con algo que yo creo que fue un error de diseño, que es que por una parte se mantuvieron los delegados presidenciales, que en la práctica son los que tienen todas las atribuciones, y por otra, con un diseño que buscaba que los gobernadores pidieran competencias una vez que estuvieran en el cargo. Es decir, que presionaran para que les pasaran mayores facultades de administración, mayores facultades de disposición de recursos, entre otras cosas. Y eso, la verdad es que no pasó. No pasó no solamente porque los gobernadores no pidieran nada, sino porque la mayoría estaban alineados con el gobierno. Entonces era difícil como subirle el conflicto por ese lado. Ahora, yo sí detecto un problema en el discurso de Claudio Orrego respecto de esto de yo tengo experiencia, ¿ya? A mí personalmente no me gusta el estilo de Francisco Orrego, escrito largo sobre Sin Filtro. La verdad es que me carga, como que encuentro que hace mucho daño, no es la manera en que a mí me gustaría que hiciera política, pero tengo que poner una prevención, que es que hoy día lo que está en cuestión son esos liderazgos, ¿ya? Son los liderazgos tradicionales, son los liderazgos fomes, son los liderazgos que buscan los acuerdos. Y en ese sentido, solo en ese sentido, digamos, desde la campaña, el tipo con estos lentes grandes, la barba, el piercing, los tatuajes, la guayabera, le puede ir bien, ¿ya? Dicho eso, yo creo que a Francisco Orrego no le conviene ganar. Creo que para su carrera política es mejor perder. ¿Por qué? Porque dado todo lo anterior, le vendría mucho mejor ser candidato, por ejemplo, a parlamentario, ¿no? A diputado. Más que estar de gobernador, porque ser gobernador es una pega que no se entiende bien, que es súper a gras y que no, yo creo, es muy difícil, sea quien sea que esté en el cargo, y esto creo que aplica para todos los gobernadores y gobernadoras, como que uno no entiende muy bien en qué están. Y una última cuestión. Creo que Francisco Orrego, igual que por ejemplo Donald Trump o el mismo Javier Milei, aunque piensan distinto, son un perfil político al que yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos en algún sentido. Que es un político que no juega a la política, que no se guía por esas normas comunes de la política, y que es muy resiliente a las críticas.
O sea, por ejemplo, Vlado Mirosevic le entró con todo y Pancho Rego hace una puesta en escena de victimización que termina, digamos, favoreciéndolo, como en el Aikido, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia hoy día no sé si está tan bien valorada como va a ser así para cerrar la discusión. Sí. Bueno, en la línea de lo que plantea Rodrigo, Ceci, una cosa es como uno quisiera que fueran las cosas y otra es como son, ¿no? Y la pregunta de si es una buena estrategia golpear a Francisco Rego. Ayer la diputada Emilia Schneider decía que parte de la estrategia de Francisco Rego era victimizarse. Entonces, golpearlo le viene perfecto a esa estrategia, ¿no? Voy a decir esto, me hago cargo plenamente. Yo no creo para nada, y creo que es una tergiversación tremenda pensar que porque alguien usa barba y chaqueta de mezclilla se convierte automáticamente en el candidato del pueblo. Y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir a continuación. Francisco Rego se hizo famoso antes de Sin Filtros en un movimiento que se llamaba Con mi plata no, autodenominado Movimiento Ciudadano, pero que tenía exactamente las mismas ideas, fuerzas que las AFP y mucho apoyo económico. Por lo tanto, yo tengo el derecho, esto es, además es legítimo que sea así, pero voy a decirlo, a pensar que había una vinculación entre Con mi plata no y las AFP. Así que no veo por dónde él podría ser, entre comillas, el candidato del pueblo. Pero como sea, estos ataques que se le hacen a Francisco Rego, te lo pregunto hipotéticamente, si no refuerzan o no esta idea que señala Rodrigo, pues que Claudio Rego es el candidato del establishment, que es el candidato a la política tradicional, que es, para no usar más palabras, Rodrigo, te cito a ti, un candidato, comillas, fome, en comparación con este otro, ¿no? ¿Qué dirías al respecto? Bueno, la política está un poco así, y eso es cierto, es un dato de la realidad lo que dice Rodrigo. El tema es que si uno se entrega a eso o responsablemente colabora para que las cosas cambien. O sea, yo he participado en Sin Filtro. Yo conozco a Pancho, conozco el tipo de victimización con que juega esto, que él viene de un barrio pobre y él surgió y ese es como tratando de que el sueño americano represente al mundo popular. Pero la verdad es que la política es mucho más seria que eso y uno tiene que colaborar para eso. No puedes centrar tus propuestas políticas en tu vida personal. Primero creo que eso es bien egoísta hacerlo. Y con poca proyección a futuro, con poca empatía con la demás gente. Segundo, efectivamente, Claudio Rego es un candidato que ha estado en la elite política por mucho tiempo. Nadie puede negar eso. Tiene una formación profesional, tiene familia, tiene un nivel de elite que no es el común de las personas. Pero lo importante es que uno deje de lado esos prejuicios y tenga que analizar los proyectos políticos. Y ahí quizás me detengo un poco en que hoy día los proyectos políticos de los políticos son individuales. Y lo que falta efectivamente es una visión de país que sea compartida y que junte mayoría. Y ese quizás sea una debilidad que hoy día puedan tener los políticos que son candidatos a gobernar la región metropolitana. Y eso es lo que yo extraño un poco de esto. Los proyectos políticos colectivos que tengan mayor fuerza, mayor relevancia y que tengan una visión de país en donde yo pueda compartirla o no, pero pueda tener la nitidez de conocerla. Y eso es lo que me falta porque veo los proyectos políticos más centrados en su propia vida, en su esfuerzo. Es muy personalista eso. Entonces estoy votando más bien por alguien de la farándula, alguien que me cae bien porque tiene tatuaje. Yo eso lo encuentro bastante frívolo y es lo que nos tiene mal como país. Esa es parte también del estancamiento que hablábamos anteriormente.
en cómo podemos tener proyectos colectivos serios, juntar mayorías, llegar a acuerdos y no tener un presidente en la Cámara cada 8 meses porque nunca llegamos a acuerdos. Sí. Bueno, yo no tengo elementos para hacer una relación directa entre la AFP y Francisco Rego, pero creo que sí es un hecho de la causa que para la primera vuelta, en las comunas más ricas, él la arrasó, digamos, y en las comunas más populares tuvo una votación distinta, donde Claudio Rego efectivamente ganó, ¿no? En esas comunas ahí uno podría hacer una relación entre los vínculos del poder económico con Francisco Rego por una cuestión de adhesión política, no por la votación. Por lo menos eso creo que se podría afirmar. Ahora, Rodrigo, en el caso de Claudio Rego, te preguntaba antes por el caso de Francisco y ahora voy por Claudio. Él ha hecho una campaña donde ha buscado mostrar una idea de transversalidad, de que esto no tiene que ver con el gobierno, con colores políticos. Se ha aliado mucho con alcaldes que tuvieron una muy alta votación, Claudio Castro, Tomás Bodanovich, pero por otro lado, yo lo mencionaba la pasada, esto de su campaña vincularla a Evelyn Matei o a Rodolfo Carter, para alguien que es de izquierda genera mucho anticuerpo, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿para dónde está dirigiendo su campaña Claudio Rego, ¿no? ¿Él tiene que crecer hacia la izquierda? Es una pregunta. ¿Tiene que crecer hacia la centro-derecha? Da la impresión que la centro-derecha ya tomó la decisión de votar por Francisco Rego, no por Claudio Rego, ¿no? Salvo algunas figuras que estuvieron por el rechazo. Ayer hubo una carta, ¿no? Donde hay algunos integrantes, no sé, está Cristóbal Belolio, Javiera Parada, en fin. Pero en general la centro-derecha no va a votar por Claudio Rego en esta pasada, da esa impresión, ¿no? ¿Cómo ves tú que está orientando la campaña Claudio Rego? Porque, claro, por un lado trata de desmarcarse del Partido Comunista, pero ahí uno se pregunta si es que efectivamente él tiene que crecer hacia la izquierda, porque tiene que capturar los votos de los otros candidatos que están a la izquierda de él, efectivamente, y eso no está tan seguro. No sé cómo lo analizas tú en términos de la estrategia de Claudio Rego. Sí, a ver, primero una palabra sobre el uso de voceros de derecha, que son videos de alocuciones antiguas que lo favorecen a él. La verdad es que no me parece que sea el camino, ¿no? Más allá de que él lo pueda haber hecho bien durante su periodo como gobernador, yo creo que no es necesario. Porque además, claro, además de todo, creo para la gente de derecha es muy claro que Claudio Rego estuvo por el apruebo, firmó la declaración de gobernadores por el apruebo, y eso, digamos, yo creo que es un clivaje mucho más fuerte para la gente de derecha si aparece Rodolfo Carter o Evelyn Matei en un video o no, ¿verdad? Entonces eso por una parte. Y yo creo que él está en un sentido en el peor de los mundos políticos, evidentemente. ¿Por qué? Porque tiene que enfrentar una campaña muy larga, muy cara, que yo creo no pensaba que iba a tener que seguir haciendo. Yo creo que aspiraba a ganar en primera vuelta contra un contendor que no tiene nada que perder, que se ve muy cómodo, muy fresco de piernas, como se dice en el fútbol, muy liviano, y él tiene como la responsabilidad de ser el incumbente, ¿no? Yo sí creo que Claudio Rego debería tener una votación más grande, sabiendo que el sistema de voto cambió muchísimo, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que la elección anterior, con voto voluntario, te obligaba a salir a buscar nichos que se movilizaran, mientras que el voto obligatorio, recordemos, esta segunda vuelta es con voto obligatorio, te obliga a buscar a un votante más mediano, ¿no? Un votante medio, como se llama, una teoría típica del voto. Y con la dificultad extra de que no sabemos mucho de cuánto va a ser la abstención para la segunda vuelta de gobernadores. ¿Por qué? Porque una elección que no concita mucho interés, que es lejana, que tiene la multa asociada, pero que yo creo que no apela mucho a la gente. Entonces yo creo que Claudio Rego está en una posición súper incómoda, tratando de distanciarse de la coalición a la que se ha visto más cercano, tratando de buscar votantes que yo creo que no le compran mucho,
Y toda esta aspiración que hubo en algún momento de que Claudio Rego fuera candidato presidencial por la centroizquierda, al menos para una primaria, yo creo que se está desmoronando, salvo que tenga un triunfo muy resonante en la segunda vuelta, ¿no? Que saque el 70% y que sea una persona como súper votada. Pero lo veo muy difícil, tratando como de buscar gente que no le va a comprar mucho y de esconder unas relaciones que no son muy fáciles de esconder. Sí, pues. Bueno, hay otras regiones también donde le hemos estado dando cobertura. También hemos dicho, no podemos soslayar que la región metropolitana tiene el 40% del electorado. Entonces, es bien relevante lo que vaya a ocurrir ahí. Estamos llegando al final del panel. Cecilia Valdés, como siempre, muchas gracias. Que tengas un buen martes. Don Rodrigo Pérez de Arce, como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Un gusto, que estén bien. Chao, chao. Sí, a quienes gustan de la literatura, hoy se cumple el aniversario del premio Nobel de Gabriela Mistral. Así es que un dato ahí para volver a nuestra poeta. 9:30, breve, alto, y a la vuelta, a propósito, vamos a adelantar un concierto que va a ser el día de mañana en la Sala Máster. Fantástico, quedan todos invitados de antemano, entre otras cosas porque la entrada es completamente gratuita. Así es que escuchen la entrevista que viene a continuación y vengan mañana a la Sala Máster. Vamos y volvemos.